Muy buenos días. Como verán, el tema del teórico del día de la fecha le corresponde a los huesos de la cabeza en el equino, también llamados hueso de la calavera. Como pueden apreciar en esta foto, es la estructura ósea o huesos de la calavera en conjunto en el equino que forman una caja ósea que protege a los principales órganos en su interior del sistema nervioso central, contiene órganos del aparato digestivo y también del aparato respiratorio. En general, la mayoría de los huesos que conforman la calavera son planos y el origen es membranoso, con excepción de aquellos que están en el cráneo, como huesos de origen cartilaginoso. Solo dos huesos de todo lo que conforman la cabeza se unen por medio de una unión sinovial. En este caso está ejemplificado a este nivel, denominándose articulación temporomandibular, y la unión de un hueso impar, que no se lo puede apreciar en este momento, que lo veremos más adelante, que es la unión del ceratoioides o queratoioides con el cuerpo del huesoioides. El resto, como pueden ver aquí, se unen por medio de uniones fibrosas representadas en sus distintos tipos, como hemos visto en la clasificación de artrología. Los huesos de la calavera se dividen para su estudio en huesos del cráneo y huesos del rostro. Los huesos del cráneo son en número de 10, de los cuales 3 son pares, que lo vamos a ir viendo en las fotos. El parietal, el frontal y los temporales de ambos lados. O sea, de 10 huesos del cráneo, 3 son pares. El parietal, el frontal y el temporal. Y 4 de ellos son impares. El occipital, el interparietal, internamente el etmoides y en la base del cráneo el esfenoides. Los huesos del rostro son en número de 21 huesos, de los cuales 9 son pares, como el hueso maxilar, el hueso incisivo, el hueso nasal, lagrimal, cigomático, palatino en el lado interno, pterigoides del lado interno, los cornetes que se encuentran a este nivel, cornetes nasal dorsal y cornete nasal ventral, y 3 impares, 9 pares y 3 impares, que le corresponden al vómer, mandíbula y el hueso hioides, que lo veremos más adelante.
Entonces, resumiendo, los huesos de la calavera se dividen en rostro a este nivel y cráneo a este nivel. Del cráneo son 10, de los cuales 3 son pares y 4 son impares. De lo del rostro son el número de 21, 9 son pares y 3 son impares. En este cuadro quisimos ejemplificar que los huesos del cráneo se lo dividen en pares e impares, de los cuales los pares del cráneo son los huesos parietal, frontal y temporal. Y los impares del cráneo, occipital, interparietal, esfenoides y etmoides. Es así la distribución de la estructura huesa de los huesos del cráneo, pares e impares con sus respectivos nombres. Los huesos del rostro también se dividen en pares e impares. Los pares, hueso maxilar, hueso incisivo, hueso nasal, hueso lagrimal, hueso cigomático, palatino, pterigoides, cornetes nasal dorsal, cornete nasal ventral. Impares, el vómer, las mandíbulas y el hueso hioides. En estas fotos tomadas desde dorsal y ventral de la calavera o de los huesos de la cabeza, con su región de los huesos del cráneo y de los huesos del rostro, cráneo y rostro, podemos ver los pares del cráneo parietal de ambos lados. Recordarán que todo lo que es par se sitúa a los costados del plano sagital medio, y lo que son impares están sobre la línea del plano sagital medio. Parietal, frontal y temporal. Los huesos del rostro visto desde dorsal, el hueso nasal, el hueso lagrimal, el hueso cigomático, el hueso maxilar y el hueso incisivo. Sacada la foto desde ventral, vamos a ver el hueso impar del cráneo, occipital, el hueso en la base del cráneo, que es el esfenoides, de ambos lados par, temporales. Esta lámina ósea es el vómer. Este pequeño hueso en forma de media luna o herradura es el palatino, y esto es del lado interno, el maxilar. Una pieza anatómica de la calavera cortada longitudinalmente para que se puedan apreciar
digamos, algunas estructuras anatómicas para ver. A este nivel es la cara interna de los parietales con la yuga cerebral, que es la impresión que deja el sistema nervioso en el hueso. Aquí está el hueso frontal con estas cavidades que se denominan senos. En este caso es el seno frontal. Aquí está la cavidad nasal y estos son los cornetes nasales dorsales, cornetes nasales ventrales. Esto es la mandíbula, este es el incisivo. Aquí, como ven acá, son láminas papiráceas del hueso etmoides. Esta es una vista caudal tomada desde la caudal de la calavera y se puede apreciar este hueso que está acá. Es impar del cráneo llamado occipital. Estas son las ramas de la mandíbula. Esta es una de las articulaciones sinoviales que presentan de cada lado la calavera, que es la articulación temporomandibular en el equino. Como ustedes ya saben, los teóricos son una guía de estudio que la cátedra elabora para que ustedes puedan ir a la bibliografía recomendada a seguir estudiando y adquiriendo sus conocimientos. Describiré ahora un hueso de la calavera del cráneo y después un hueso del rostro y el resto de las estructuras óseas, cada parte o cada una de ellas, ya sea del cráneo y del rostro, ustedes deberán consultar en la bibliografía recomendada por la cátedra. En este caso, el hueso occipital. El hueso occipital es un hueso situado en la región caudal de la cabeza, se une al interparietal, a los parietales, al temporal y acá en su base al esfenoides. Y articula, por medio de lo que pueden ver acá, llamado cóndilos, por articulación sinovial con el hueso atlas. Este hueso occipital es plano, impar, y tiene 4 partes bien diferenciadas. Reunidas, estas partes están reunidas alrededor de un agujero u orificio llamado agujero occipital mayor. Cada región tiene nombre, una de ellas es la basilar, la otra son las partes laterales, la región escamosa del occipital. Entonces, es impar del cráneo plano, reunido alrededor de un gran orificio, agujero occipital mayor, y presenta para su estudio una porción basilar, 2 partes laterales y la región o porción escamosa del occipital. Esta foto sacada desde ventral del cráneo para poder estudiar el occipital y su porción basilar. Esta es la porción basilar de todo el hueso occipital. Esta es la región basilar del hueso occipital. Está situado en ventral, forma parte del piso de la cavidad craneana y se divide para su estudio en 2 caras,
dos bordes y dos extremidades. La porción basilar tiene dos caras, exocraniana del lado opuesto endocraniana, tiene dos bordes y tiene dos extremidades, una rostral y una caudal. La cara ventral, la número 1 o cara ventral de la porción basilar o exocraniana, presenta, próximo a su unión con el hueso esfenoide que está aquí, a este nivel, una tuberosidad llamada tubérculo faríngeo y paralelo a los bordes, surcos venosos poco profundos. La cara dorsal sería la opuesta a esta cara, que sería la cara endocraneana, forma parte del piso de la cavidad craneana, y en el punto donde se une a este nivel con el esfenoides, se observa una cresta transversal del lado interno, denominado cresta esfeno-occipital. Del lado externo tiene el tubérculo faríngeo y del lado interno la cresta transversal esfeno-occipital. Los bordes de la porción basilar del occipital son finos cortantes y delimitan con el esfenoide a este nivel y el temporal a este nivel, esfenoide acá, occipital acá y temporal acá, esto que se llama agujero esfeno occipito temporal. Lleva el nombre de los tres huesos que lo forman: agujero esfeno occipito temporal de ambos lados, o también llamado agujero rasgado. Agujero esfeno occipito temporal, feno occipito temporal, o llamado también agujero rasgado. Este agujero al estado fresco está recubierto por una placa cartilaginosa que lo divide en una porción rostral, agujero rasgado rostral, y una porción caudal o agujero rasgado caudal. La extremidad rostral se une al esfenoide y la extremidad caudal se une a las partes laterales y delimita en ventral el agujero occipital mayor. Luego de la porción basilar del occipital, pasamos a las partes laterales del occipital, que es así todo esto que ustedes pueden apreciar desde acá. Todo esto son lo que se llaman partes laterales del occipital. Estas partes laterales se sitúan dorsalmente y lateralmente con respecto al agujero occipital mayor. Tiene una forma cuadrilátera y permiten reconocer o estudiar dos caras y cuatro bordes.
cara externa, el lado opuesto, la cara interna, borde dorsal, borde ventral, bordes laterales. La cara lateral o exocraneana, la cara lateral o exocraneana de las partes laterales del occipital presentan estas particularidades. Lateralmente a este orificio, el agujero occipital mayor hacia los laterales, dos superficies articulares, una y dos, fuertemente convexa llamada cóndilos del occipital. Los cóndilos del occipital se unen al atlas. Cada cóndilo se prolonga hacia la región basilar. Cada cóndilo va hacia la región basilar, donde está separada por una profunda escotadura. Aquí la ven. Esta escotadura se llama incisura intercondiloidea. Dorsalmente a los cóndilos, dorsalmente, se encuentran dos fosas, las fosas condiloideas dorsales. En ventral también hay dos fosas condiloideas, pero ventrales. Lateralmente a los cóndilos, presentan dos fuertes eminencias llamadas apófisis estiloideas o apófisis yugulares. Entre las apófisis yugulares y el cóndilo, entre el apófisis yugular y el cóndilo del mismo lado, queda un espacio llamada incisura estilocondilia. Un espacio entre esta eminencia y el cóndilo, aquí llamada incisura estilocondilia. El lado opuesto o la cara endocraneana o cara medial es lisa y forma parte de la cavidad craneana. El borde dorsal, a este nivel, el borde dorsal se fusiona a la porción que veremos más adelante, que es la porción escamosa, que es esta región. El borde ventral se une a la porción basilar. El borde medial circunscribe el agujero occipital mayor y el borde lateral se une por sutura a la porción mastoidea del hueso temporal. Por último, la región escamosa del hueso occipital lo podemos ver aquí y está representada por una placa ósea irregular cuadrilátera que se ubica en dorsal del occipital y tiene un ángulo recto. Forma un ángulo recto y se divide para su estudio en dos caras y cuatro bordes. La cara externa del hueso occipital se divide en dos partes, una rostral o llamada plano parietal
y una caudal llamada plano nucal, separado por una eminencia ósea transversal llamada protuberancia occipital externa. Protuberancia occipital externa. Que se prolonga lateralmente en dos líneas. Se prolonga lateralmente en dos líneas rugosas llamadas líneas nucales superiores. De los dos planos, el parietal, que está en rostral, plano parietal, es convexo transversalmente y está recorrido por una pequeña cresta, llamada cresta sagital externa. Cresta sagital externa. El plano nucal presenta una rugosidad llamada cresta occipital externa, limitada lateralmente por las líneas nucales inferiores. La cara interna, del lado opuesto a esta cara, es cóncava y forma el techo de la cavidad craneana. El borde dorsal es espeso y se une mediante sutura lamboidea al interparietal y al parietal. El borde ventral se une a las partes laterales. Los bordes laterales de la porción rugosa del occipital o escamosa se unen a la porción petrosa y escamosa del temporal. Tenemos como referencia la protuberancia occipital externa, que se prolonga por las líneas nucales superiores, una cresta, la cresta sagital externa, la cresta occipital externa, con las líneas nucales inferiores, bordes laterales unidos al hueso temporal. En esta foto de dorsal de la región del cráneo, veremos la porción parietal y la porción escamosa del occipital, donde recordamos la protuberancia occipital externa, las líneas nucales superiores y la cresta sagital externa, uniéndose el occipital al interparietal y al parietal por este tipo de sutura que se denomina lamboidea. Muy bien, hemos hecho la descripción de un hueso impar del cráneo que se encuentra aquí, que es el occipital. Ahora pasamos a detallar un hueso impar del rostro, que es lo que ustedes pueden ver acá, que se llama el hueso hioides o aparato hioides. Está situado en el espacio intermandibular, es oblicuo
en el sentido rostro-ventral, articulado mediante anfiartrosis, unión por medio de cartílago, anfiartrosis, con la porción timpánica del hueso petroso del hueso temporal, este hueso está destinado a soportar el fornix, la laringe, que es lo que ven acá, que forma parte del aparato respiratorio, y un órgano dentro de la cavidad bucal músculo membranoso que es la lengua. Se divide para su estudio en una parte medio o base y dos prolongaciones o prolongamientos laterales, ramas delioides. Aquí está la foto en detalle de lo que es el hueso hioides o aparato hioides, que presenta una base, que es esto que ven acá. Tiene forma de horquilla, se compone de una parte media o cuerpo a este nivel y tres prolongamientos, uno rostral llamado apófisis lingual y dos caudales, las ramas laríngeas del hueso hioides. El cuerpo, esta pequeña porción acá, es aplanado dorso-ventralmente, provisto en su cara lateral por dos carillas articulares, destinada a unirse con este hueso que se llama cérato o quérato hioides. Ventralmente, al cuerpo presenta inserciones musculares. La apófisis lingual es aplanada lateralmente y dirigida rostralmente, es espesa, rugosa, y se insertan músculos en su región ventral. Las ramas laríngeas de la base del hueso hioides son dos prolongamientos óseos dirigidos caudolateralmente, unidos a los cuernos rostrales del cartílago de la tiroides de la laringe y dan inserciones a músculos. Las ramas del hioides, las ramas, se componen de tres segmentos. Las ramas del hioides se componen de tres segmentos. El ceratoioides, esto que está acá, ceratoioides, epioides, muy pequeño, y el estiloioides, el más desarrollado. O sea, las ramas del hueso hioide tienen tres regiones o tres estructuras óseas: el cerato o queratoioides, el epioides, que es muy pequeño, y estiloioides, que es el más desarrollado. El ceratoioides está representado por un cilindro óseo dirigido caudal y ventralmente. Se articula en ventral
con el cuerpo del hioides y en dorsal con el epihioides y con el estilohioides. El epihioides, muy chiquito, es el más chiquito, está representado por un núcleo de osificación muy pequeño y se ubica entre el ceratoioide y el stilohioides. El stilohioides, el más desarrollado, está formado por una larga lámina ósea, dirigida dorso-caudalmente. Es aplanada lateralmente y se divide para su estudio en dos caras, dos bordes y dos extremidades. Cara lateral tiene una rugosidad para los músculos de la región. La cara medial rugosidades para inserciones musculares. El borde dorsal es fino. El borde ventral es cóncavo y más espeso. La extremidad rostral se une al epihioides y al ceratoioides y forman un codo entre las tres estructuras. La extremidad caudal es ancha y en ventral tiene una eminencia bien destacada llamada tubérculo muscular. Hacia dorsal se prolonga mediante un cilindro óseo y se articula esta parte con la porción timpánica del hueso petroso, donde se une mediante anfiartrosis a través de una pieza fibrocartilaginosa llamada tímpano hioideo. Aquí otra vez, como al inicio, una foto de los huesos de la calavera para que puedan apreciar que hay huesos del cráneo, hay huesos del rostro, cada uno de ellos tiene huesos pares, tiene huesos impares, y a su vez hay estructuras óseas que se pueden apreciar, como en este caso en todo su detalle, los distintos tipos de uniones o suturas estudiadas en artrología y generalidades, como también huesos que no se pueden apreciar a simple vista, como por ejemplo el etmoides, que está dentro de la cavidad craneana, también el hueso hioides, que lo detallamos en forma más detallada que el resto, valga la redundancia. Hicimos un detalle de un hueso impar del cráneo, el occipital, y un hueso impar del rostro, el hioides o aparato hioides. Con esto damos por finalizado el teórico del día de la fecha y recuerden que deben recurrir a la bibliografía recomendada por la cátedra para ver en detalle el resto de las estructuras óseas que hoy no lo pudimos detallar. Muy buenos días. Y como siempre, fotos del profesor Edmundo Héctor Resuagli,
donde dice Corrientes 1936 Argentina. Es una colección en particular de un óleo que él lo tenía y ha sacado una foto para dar por terminado la clase del día de hoy. Muchas gracias.